esa es. Nos pedían que pusiéramos un paciente como trasfondo para hablar de las terapéuticas de estas enfermedades. Entonces se me ocurrió un paciente con quien transité muchísimo tiempo en la vida. Es un joven de 35 años, publicista, con una historia de atopía, tanto familiar como personal, de muchos años de evolución. El cuadro clínico era un cuadro con intensa prurito e intenso rascado, y con la aparición de lesiones papulonodulares rojizas, y la mayoría con tendencia pigmentaria al desaparecer, especialmente localizadas en brazos y piernas. Y este paciente tenía una situación interesantísima en su parte emocional. No solamente era la parte emocional del paciente atópico, que tiene una calidad de vida terrible durante 30 a 35 años, sino además situaciones aledañas. Era un joven recién casado con una mujer muy linda, estaba empezando su trabajo, y a pesar de que su señora era muy cercana y muy firme con él, de todas maneras tenían algunas desavenencias, porque este muchacho a las 2 de la mañana se levantaba a rascarse, y uno recién casado con una mujer hermosa, levantarse a las 3 de la mañana a rascarse es una pérdida de tiempo muy fuerte. Y yo creo que ella en algo se estaba quejando. Estas eran las lesiones, no sé qué tanto las alcanzan a ver desde ahí, pero se ven, la mayoría de las lesiones las tomamos en el momento más agudo del cuadro, en donde ven ustedes las lesiones papulares, que tienen una tendencia papulonodular, aquí eritematosa, casi todas con la escoriación por encima de la lesión por el rascado. Aquí las tienen, miren esta lesión en las piernas, pero estas eran las más interesantes y las que al paciente más le molestaban, y era prácticamente el principal motivo de la consulta de este joven. ¿Qué teníamos de laboratorio? Teníamos una elevación muy importante de la inmunoglobulina E total en 850, en nuestro laboratorio está entre 0 y 100, con una eosinofilia por arriba de 550 como conteo absoluto en el cuadro hemático. A ese muchacho se le hizo también una triptasa sérica que fue negativa, pero él se negó a que le hiciéramos una biopsia. Él no quiso hacerse una biopsia y me pidió el favor: doctor, me pidió un favor muy complicado: doctor, me han hablado muy bien de usted, yo creo que usted me puede hacer el diagnóstico clínicamente. Cuando él dijo, me han hablado muy bien de usted, pues ya la cosa comenzó a complicarse, ¿sí? Porque yo ya tenía con él algo que no lo podía desilusionar. Y entonces pensamos, pues las lesiones de la piel, estos son diagnósticos que se hacen siempre o casi siempre por clínica, y la biopsia la hacemos solamente para sentir un alivio personal y pensar que sí estamos disparando para el lado que es mi concepto. Iniciamos tratamiento con talidomida a dosis de 100 miligramos de noche y a sertralina 50 miligramos en el día. ¿Por qué iniciamos talidomida y por qué iniciamos sertralina? Por su efecto antipruriginoso. El prurito del prurigo nodular, como es también en muchas otras entidades de esta naturaleza, es un prurito neurobiológico. Es un prurito que viene de la parte nerviosa, en donde la presencia de sustancias relacionadas con neuropéptidos, sustancias relacionadas con receptores cannabinoides, y con algo que en ese momento que vimos a este muchacho se empezaba a hablar, pero que ya hoy en día es una realidad, con los receptores vaniloides de tipo TRPV4 y TRPV5, que son posiblemente las tres situaciones que hacen que el resultado final, que es el factor de crecimiento neuronal, estén disparados y estén elevados para que se produzca el prurito. Y yo lo interpreté como que el nódulo o las pápulas eran un resultado del prurito. Un paciente que hace 35 años es atópico y se rasca muy preferiblemente por esa razón.
Pusimos corticoides de mediana potencia locales, porque muchas veces los pacientes necesitan que uno le ponga algo local, pues el dermatólogo hace eso, poner cremas. Entonces algunos pacientes se sienten más protegidos si uno lo hace. Y empezamos en ese momento fototerapia, primero con UVB de banda angosta y UVA1 más adelante. ¿Por qué fototerapia? Porque la fototerapia, especialmente la UVA1, son entre todas las funciones que ustedes conocen de la fototerapia, inhibidores y bloqueadores del factor de crecimiento neuronal. Prácticamente que esas fototerapias pueden denervar, si me permiten el término, la piel en la mayoría de los casos. Hay que acordarse que estos no son pruritos histamínicos. Por eso los antihistamínicos, así ustedes los den en dosis muy altas, no van a tener ninguna respuesta. No vamos a hablar de la respuesta en este paciente, porque tenía muchas cosas aledañas, muchas cosas al lado que hacían difícil el pronóstico y el tratamiento de este paciente. Todavía nos seguimos viendo, él hace todavía algunas lesiones que yo infiltro con corticosteroides intralesionales y responde bastante bien por unos días. Pero el tratamiento básico de este muchacho era la talidomida y la sertralina. La sertralina también por el efecto que tiene sobre los neuropéptidos en el prurito. Y lo empezamos de día porque muchos pacientes que inician estos inhibidores de la recaptación de serotonina, al principio en vez de producir sueño, producen insomnio. Y yo lo tenía ya con la talidomida para que durmiera. ¿Qué es el prurigo nodular? El prurigo nodular entonces es una dermatosis crónica muy pruriginosa asociada por pápulas y nódulos escoriados por el rascado. Decía mi maestro que, perdón, yo ya venía preparado, un vinito, un Malbec, para lo que nos espera. Les pido excusas, pero como la voz la tengo tan bajita, hago mucho esfuerzo para tratar de que ustedes me oigan y se me seca la boca. Muy bien. Entonces les comentaba eso de la sertralina. Y si ustedes me empiezan a decir que cuántos más inhibidores de la recaptación de serotonina se pueden usar, pues hay muchos y eso lo podemos discutir. La lesión deja hiperpigmentación secundaria y son lesiones generalmente hiperqueratóxicas que se distribuyen en forma simétrica. Decía mi maestro, les comentaba, que la palabra prurigo significaba pápulas pruriginosas crónicas que dejan cicatriz. Y creo que es una bonita manera de explicarlo a la gente joven y que está empezando. ¿Qué tiene de gran importancia el prurigo nodular? Los cambios que tienen estos pacientes en su calidad de vida, que hacen que se disparen mucho más en forma los neuropéptidos y que los receptores vaniloides tengan una asociación mayor en el prurito. Más posible el prurigo nodular como complicación del paciente que sufre de prurito crónico, y es un círculo vicioso entre el rascado y la compulsión a rascarse. Se desconoce su causa, pero se asocia a atopía, y les tengo que decir que la mayoría de los pacientes que he visto, que seguramente no son muchos más de los que ustedes también han visto, tienen inmunoglobulina E alta. Es casi que un común denominador en estos pacientes que tienen un prurigo nodular, y me di a la tarea de buscar si eso estaba o no escrito. La inmunoglobulina E pues, fue descrita hace 50 años y sabemos que actúa como un autoanticuerpo que puede ser a lesiones exógenas, a enfermedad exógena, como enfermedades alérgicas, como las enfermedades eczematosas o la misma atopía, y a enfermedades inflamatorias como el pemfigoide ampolloso. Tanto que hay estudios que hablan que el pemfigoide ampolloso tiene su pronóstico dependiendo de los niveles de la inmunoglobulina E. El prurigo nodular entonces es una consecuencia, en mi concepto, de todas estas cosas, de la dermatitis atópica, del pemfigoide ampolloso, de los linfomas y de enfermedades sistémicas. Y casi todos los autores, como en el gran libro que al respecto escribió el profesor Torello Lotti, lo asocian a cambios emocionales muy, muy importantes. El mecanismo de producción es el mismo mecanismo de producción del prurito de origen neurobiológico, o sea, hay fibras nerviosas y hay respuesta del sistema nervioso central.
Se supone que los mediadores pluritógenos sobre las fibras nerviosas van a producir mecanismos que caen en cascada, y hay una cantidad de diagramas al respecto que obviamente no lo traje aquí. Y la inflamación es mediada por sustancias vasoactivas como son estas, los neuropéptidos, los vaniloides, los receptores cannabinoides entre sí. Pero los neuropéptidos son muy importantes. Esto se llama una inflamación neurogénica. Células como los mastocitos o los eosinófilos, más neuropéptidos, más fibras nerviosas, más receptores pluritógenos. Recuerden ustedes que los receptores pluritógenos tienen un ritmo circadiano igual al que tienen los corticoides. Por eso los pacientes siempre le dicen a uno que se rascan más en la noche. Siempre pensamos que el prurito era de noche porque uno no tiene nada que hacer. Y pues claro, también cuando ya, por lo menos a mi edad, cuando uno no tiene nada que hacer en la noche, pues se rasca. Es una buena manera de utilizar la noche. Pero la realidad desde el punto de vista neurobiológico es que tiene ritmo circadiano. Y hay proliferación de fibras nerviosas, y ustedes conocen, si hay patólogos aquí, conocen las coloraciones específicas que se pueden hacer para fibras nerviosas. Y uno toma la biopsia, hace la coloración y encuentra fibras nerviosas aumentadas de tamaño, engrosadas y aumentadas en número. Hace los tratamientos, vuelve a hacer la biopsia y encuentra la disminución importante. Por eso hay que pedirle al patólogo que haga la coloración especial para prurito. ¿Cómo lo manejo y cómo los manejamos? No existen medicamentos específicos. Se saltó ahí. O definitivos. La mayor experiencia la tenemos nosotros con talidomida y lenalidomida, que ustedes recuerdan que es un hermano de la talidomida con el que aún no se ha demostrado teratogenicidad, pero igual lo manejamos con mucho cuidado. Las dosis son entre 50 y 300 miligramos de talidomida, teniendo en cuenta todos los efectos secundarios que ustedes recuerdan, todos los efectos neurológicos, el sueño, los problemas de estreñimiento, de amenorrea y el peligrosísimo síndrome de las piernas, lo llaman de las piernas necias, porque son pacientes que empiezan a tener una cantidad de situaciones de pérdida de sustentación, de temblores inesperados en sus piernas, especialmente en las noches. Y la lenalidomida lo usamos en dosis más pequeñas, entre 5 y 10 miligramos. El último paciente que le dimos lenalidomida hizo bastantes efectos secundarios. No trato de no usarlo en mujeres, apenas a menos que sean posmenopáusicas, porque el tratamiento del prurito nodular puede durar hasta 5 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con la utilización de esas sustancias que afortunadamente los dermatólogos conocemos muy bien. Hacemos corticoides tópicos e intralesionales en ciertos casos, pero la otra cosa que suscribimos al tiempo de la talidomida es la fototerapia. Y como tenemos hace muy poco la cámara de fototerapia VA1, es la que utilizamos de mayoría. Tenemos muy buena experiencia con la VA1, pero también tenemos experiencia con la VB de banda angosta en pacientes que tienen estas enfermedades y que tienen prurito. Pero hay muchas medicaciones anecdóticas que vamos a comentar. Esteroides tópicos, inhibidores de la calcineurina. Poco creemos en eso porque son lesiones muy gruesas. Los inhibidores de calcineurina son moléculas muy pequeñas que no alcanzan a penetrar muy posiblemente ese nódulo. El calcipotriol tópico no lo tenemos con facilidad en nuestro país, y la capsaicina por la situación antipruriginosa que todos ustedes conocen. Pero miren todo lo que hay: fototerapia, excimer láser, gabapentina, pregabalina, naltrexona, paroxetina. La pregabalina la hemos vuelto a usar a partir de unos trabajos interesantes que han salido con prurito braquiorradial, y hemos intentado hacerlo con estos pacientes porque son similares. Pero ¿qué es lo que tenemos en este momento? Experiencia, y la estamos adquiriendo con los inhibidores de neuroquinina 1. Todos ustedes tienen a la mano inhibidores de neuroquinina 1. Son inhibidores de la 5-hidroxitriptamina, o sea que actúan a nivel central en el hipotálamo, disminuyendo la posibilidad de estos efectos neurobiológicos. Se llama aprepitan, viene en tabletas en nuestro medio de 8 miligramos, pero se pueden dar hasta 80. No hemos tenido oportunidad de manejar pacientes con 80 miligramos, primero por los costos y segundo por los efectos secundarios. Y ya corto, okay, 1 minuto, perfecto.
y